Bueno, respecto a la plataforma colaborativa, vamos a explicar en qué consiste SharePoint, primero con un PowerPoint de introducción a la plataforma y a continuación veremos una demo con ejemplos prácticos de la funcionalidad de SharePoint. SharePoint es una plataforma web empresarial sencilla e intuitiva, la cual nos permite centralizar la información de la organización para alojar todos los documentos de la empresa en un único repositorio, nada de información dispersa por los ordenadores de todos los empleados de cada departamento, tener un control de versiones de los documentos para saber qué cambios se han realizado en los documentos y en qué momento. También nos permite compartir recursos con otros miembros, dando acceso en un momento dado a alguien de otro departamento para que nos dé su opinión o participe en el desarrollo de un documento. Y también dispone de un control de acceso a la información. SharePoint tiene una gestión de permisos muy completa, pudiendo asignar diferentes roles, ya sean de solo lectura, de modificación, de diseño, etcétera, a todos los usuarios que se conecten. Estos permisos pueden ir desde el nivel más general, a nivel de sitio, hasta llegar a nivel de personalizar los permisos de un documento concreto, de una carpeta perteneciente a determinada biblioteca. Al formar parte de la familia de productos Microsoft, tiene un altísimo nivel de integración con otros productos como Excel, Word, Outlook Project e incluso Skype for Business, lo que junto a las tecnologías de búsqueda que incorpora SharePoint permite responder con rapidez a las necesidades de la empresa. Vamos a mencionar algunas de las funcionalidades que nos ofrece SharePoint, algunas de las cuales veremos posteriormente en la demo. SharePoint tiene bibliotecas de documentos que permiten control de versiones, aprobación de contenido, asociación de metadatos o lo que es lo mismo, añadir campos a los documentos para poder categorizarlos o añadir información al documento, alertas sobre cambios de documentos para que podamos recibir alertas vía correo electrónico sobre los cambios realizados en documentos, cuando se añaden, cuando se modifican en una biblioteca, etcétera. También podemos utilizar calendarios de grupo, donde colocar eventos que afecten a un departamento o a un grupo de personas y que puede ser consultado tanto desde la propia plataforma web de SharePoint como integrado en el propio Outlook de cada usuario. También tenemos el buscador de contenido de documentos, ya que con el motor de búsqueda de SharePoint no solamente se indexan los documentos por su título, sino que también indexa su contenido, incluso el contenido de PDFs, y también indexa los metadatos asociados. Se pueden crear aplicaciones como wikis y blogs, circuitos de aprobación y la gestión de permisos que ya hemos comentado antes. La plataforma web permite incrementar la productividad y administrar contenidos mediante una interfaz familiar que hemos visto antes en el resto de productos de Office. Las soluciones más típicas que se desarrollan con SharePoint son las siguientes. Intranets departamentales con gestión de contenidos, portales para proveedores o clientes, circuitos de aprobación de documentos o portales para el empleado. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cada una de ellas. Este es el primer caso, el de la intranet departamental, donde podemos ver el site principal de esta intranet, donde hay una serie de departamentos, técnico, administración, soporte, etcétera, con una serie de áreas que tienen cada uno por debajo de ellas. La estructura y el contenido de estos departamentos se puede reproducir las veces que sean necesarias gracias al uso de plantillas de sitio que contienen dicha estructura. Pues si contiene una biblioteca de documentos, una lista con vínculos de interés, un calendario, etcétera, pues se puede replicar n veces la misma estructura. En la misma intranet, sin embargo, podemos tener otros departamentos como organización o calidad con una estructura totalmente diferente. Este sería el ejemplo de un portal para clientes desarrollado sobre SharePoint.
donde los clientes se conectan, se autentican mediante un usuario y pueden consultar pues, sus facturas, precios, etcétera. Los aspectos más destacables son que los datos que se muestran en SharePoint son consultados a Navision en tiempo real mediante la tecnología de Web Services. Por lo tanto, no hay sincronización de base de datos. Los datos están solamente en Navision. En este caso, si estamos viendo la lista de facturas, si en este momento se registra una factura y se actualizara esta pantalla, pues el cliente vería la factura que se acaba de registrar en este momento. También le permite al cliente el acceso a documentación generada por Navision, en este caso descargar el propio documento de la factura, y también se dota a estos sitios de una zona para el intercambio de documentación, teniendo así junto al cliente pues un repositorio único para todos los documentos, sin sobrecargar el servidor de correo con documentos que van y vienen con modificaciones varias. El siguiente ejemplo sería un circuito de aprobación de documentos fuera de Navision. Sería un circuito de aprobación de facturas de proveedor. Cuando se conecta el usuario, accedería a una lista de las facturas del proveedor que tiene pendientes de aprobar, siempre consultando a Navision en tiempo real. Y al seleccionar una de ellas, pues se mostraría esta página a modo de ficha, donde se puede ver en la parte izquierda pues, los datos correspondientes al número de factura, fecha de registro, proveedor, importe, etcétera. Y también aquí en la parte derecha vemos el circuito de aprobación, con el recorrido ya hecho, con el aprobador que ya ha visto esta factura y con los aprobadores que quedan pendientes en el circuito. En esta misma pantalla, en la parte inferior, se muestra el documento PDF correspondiente a la factura, pues para que el usuario pues, proceda a aprobar o rechazar el documento, teniendo también la posibilidad de retenerlo o de incluso de añadir un aprobador adicional en la lista para que le dé también su visto bueno. El cuarto ejemplo del que hablaremos sería un portal de empleado. Hemos seleccionado la parte de solicitud ya de vacaciones y su aprobación. El usuario accede a una página donde puede ver todas las vacaciones y puentes que tiene disponibles, clasificadas por tipos, ya sean vacaciones, días de libre disposición, puentes, etcétera, para realizar una solicitud. En cuanto se selecciona un concepto, el web part de SharePoint muestra los días que le restan y los días que se ha disfrutado de ese concepto, para que a continuación pues, pueda seleccionar una fecha inicial y una fecha final de solicitud. En cuanto pulse el botón de enviar al responsable, este recibe un correo electrónico con los datos de la solicitud realizada y un vínculo para que pueda acceder directamente a la intranet desde el correo electrónico. Cuando el aprobador pulsa ese vínculo, ya se carga su página de solicitudes pendientes de aprobar con el ítem que constaba en el correo electrónico y donde va a proceder a aprobar o rechazar esta petición. En cuanto se aprueba, se envía otro correo electrónico al solicitante comunicándole que en este caso, que está aprobada su petición y con un vínculo que lo que hace es añadir esas vacaciones al calendario de Outlook. Ahora vamos a ver a continuación una serie de casos prácticos de los puntos comentados. Vale. Esta sería la pantalla de entrada de nuestro SharePoint, donde tendríamos diferentes sitios. Vamos a trabajar vamos a ver los ejemplos que hay en este sitio de Camat. Todos son características que nos proporciona SharePoint de serie. Aquí vemos una biblioteca de documentos. En la parte derecha vemos una lista de tareas que tenemos asignada. Aquí vemos dos tareas que tengo asignadas yo.
Y más abajo, en esta misma página, vemos pues un calendario de grupo donde hay un par de eventos que afectan a todos los componentes de este sitio, a todas las personas que tienen acceso a este sitio. Bien, si bien ya podemos realizar varias acciones sobre los documentos en esta página, vamos a acceder a la página propia de los documentos, donde se nos mostrarán todas las opciones que podemos realizar. Podemos crear un nuevo documento. Cuando desplegamos ya nos propone todos los documentos del paquete de Office. Si queremos crear un documento Word, un libro de Excel, un PowerPoint, etcétera. Si queremos cargar un documento desde el sistema de archivos. La edición rápida veremos más adelante lo que es. Podremos sincronizar con nuestro equipo si tenemos documentación en OneDrive, etcétera. También aquí en los puntos suspensivos nos llevan a un par de opciones más. Y aquí está la opción avisarme, que es la que comentábamos en el PowerPoint de las alertas. Si hacemos clic, podemos configurar las alertas sobre esta biblioteca de documentos. En este caso, sugiere a mí que soy el usuario que está conectado y me deja decidir cómo voy a recibir estas alertas, si que las quiero recibir por correo electrónico o mediante un mensaje SMS a mi teléfono. Me deja también que indique cuál es el tipo de cambio del que quiero ser informado. Si quiero saber todos los cambios, solamente que me avisen cuando haya nuevos elementos, cuando se modifiquen elementos o cuando se eliminen. En este caso vamos a dejar todos los cambios. Y después un poco más de configuración sobre las alertas, ¿no? Si queremos que nos informen de los cambios, podemos querer cualquier cambio solamente cuando se cambie un documento, no cuando se elimine o cuando se añada. Cuando alguien cambie un documento que yo creé o cuando alguien cambie un documento cuya última modificación realicé yo. Y el último parámetro es cuando queremos ver estas alertas. Si queremos que nos envíen una notificación inmediatamente o si va a haber muchos cambios, podemos pedir un resumen diario e incluso un resumen semanal, pudiendo indicar pues qué día y a qué hora lo queremos recibir. Para cargar documentos ya hemos dicho que tenemos aquí el botón de cargar, pero simplemente arrastrando desde cualquier ventana, arrastrando un documento sobre la biblioteca de SharePoint, ya empieza a cargarlo. Cargando, ya se ha cargado, ya tenemos nuestro documento en SharePoint. Vemos aquí a la derecha un panel de información donde tenemos una pequeña vista previa del documento. La resolución de la pantalla no nos permite ver más, ¿no?, de esta parte de la página. Y aquí vemos sus propiedades, ¿no? Vemos el nombre, vemos el título y vemos aquí departamento con un asterisco. Esto significa que es obligatorio. De hecho, ya nos está avisando aquí de que falta información obligatoria en el archivo. Y aquí pues clicando, pues podríamos seleccionar una de las opciones, ¿no? Este documento pertenece al departamento técnico. Y simplemente hemos arrastrado el documento y SharePoint nos ha desplegado un panel desde el cual ya podemos completar las propiedades o los metadatos asociados a este documento. Aquí, en cuanto a columnas, mirad, estos mensajes que vemos aquí son las alertas que he recibido sobre los cambios. Si miro en mi correo, veré que hay un email que me dice que el manual app reparto se ha agregado a la biblioteca. Más cosas. Bueno, en cuanto a columnas, decíamos que tenemos el nombre, cuándo se ha modificado, quién lo ha modificado y la columna de departamento que veíamos. En cuanto a quién lo ha modificado, otro ejemplo de integración sería ponerme encima del nombre del usuario y automáticamente se me despliega esta ventana donde me permitiría a esta compañera, a Elena, pues si quisiera yo enviarle un correo electrónico
o si quiero iniciar una conversación de mensajería instantánea con ella. Esta ventana que se abre es la de Skype for Business, que me permite, pues además de tener una conversación de mensajería instantánea, pues adjuntar un archivo, hacer una videollamada, compartir un archivo con ella, etcétera, etcétera. Vale. Además de esto, vemos que en cuanto a las columnas, tenemos este botón más, que nos serviría para añadir un campo más, un metadato más a esta biblioteca de documentos. En cuanto lo pulsamos, nos ofrece los tipos de campo que podemos añadir para que podamos escoger. Si queremos una sola línea de texto, múltiples líneas, un número, un campo de si no, un usuario, una fecha, o este campo de opción que es el que vamos a seleccionar. Y automáticamente nos abre este panel donde le pondremos el nombre del campo, que será tipo documento. Y será de tipo opción. Vamos a poner pues, 3 opciones. Pues si se trata de un manual, de un orden del día u otros documentos. Como opciones, pues podemos seleccionar un valor predeterminado, podemos indicar si el campo tiene que ser, puede tener múltiples selecciones, si tiene que ser obligatorio, etcétera. ¿Vale? Pues en un par de clics hemos creado un nuevo campo asociado a este documento. Si queremos rellenar de golpe con este campo para los documentos que estamos viendo, solamente pulsando en el botón de edición rápida, se queda editable y aquí podemos seleccionar pues, para cada documento pues de qué se trata. Y así los iríamos rellenando todos. Vale. Cuando ya hubiéramos terminado, pulsaríamos listo y bueno, volvemos a la vista anterior y ya vemos que el campo está informado. Más cosas. Tenemos el panel de filtros. Aquí con el panel de filtros ya nos sugiere una serie de campos por los que seleccionar. En este caso, pues la persona que ha modificado los documentos, qué tipo de documento queremos. Estos son los avisos de modificación de cada uno de los documentos. Como decía, podemos seleccionar por tipo de documento, por el formato del documento, si se trata de un Word, de un PDF, de un Excel, etcétera, o por nuestro campo de tipo de documento. Más cosas que podemos hacer. Podemos modificar esta vista. La vista es el formato de la lista que estamos viendo. Aquí, por ejemplo, podemos solicitar. Estos son todos los campos que internamente guarda la biblioteca de documentos y podemos solicitar, por ejemplo, ver el número de versión. Nos servirá de introducción para ver la siguiente parte, que es el historial de versiones. A ver. Voy a quitar el panel de filtros para tener un poco más de visibilidad y aquí a la derecha pues ya veremos el número de versión. Aquí vemos tanto versiones 0 punto como 1 punto. Vamos a seleccionar uno de los documentos y vamos a ir a ver el historial de versiones. SharePoint trabaja con versiones a las que llama versiones borrador y versiones principales o públicas. Entonces, ¿esto qué nos permite? Pues a partir de un borrador 0.1 hemos realizado una modificación y lo publicamos como 1.0. ¿Esto qué significa? Que todos aquellos usuarios que tengan acceso a esta biblioteca
estarán viendo en la versión 1.0, que es la publicada. Mientras tanto, nosotros podemos ir trabajando con borradores, pues, y además el historial nos informa pues de qué cambios, si hay cambios en las propiedades, pues qué cambios se han realizado. Pues aquí se cambió el título, se le asignó un departamento, después aquí se le asignó el tipo de documento, etcétera. ¿Qué más podemos hacer? Podemos consultar esta versión 1.0, que es la pública. Automáticamente nos la abre en Word. Y como está todo integrado, enseguida se da cuenta de que estamos trabajando con una versión anterior. Lo podemos ver aquí en la parte izquierda. Es una versión anterior y entonces nos permite ponerla como última versión o comparar con la más reciente, que de momento aún está en formato borrador. Cuando pulsamos en comparar, se abre el Word, donde tenemos una vista central con la comparativa y a la derecha vemos arriba del todo la última versión y abajo la versión que hemos abierto para consultar. Aquí de lo primero que nos damos cuenta es que se ha cambiado en este orden del día, se ha cambiado la hora final, que era de las 16:30 se pasó a las 17:30 y pues que hay un ítem que no estaba en inicio. En inicio acababa a las 16:30 hablando de repartir cargas y en el documento revisado, perdón, en el borrador actual, pues hay otro evento de 16:30 a 17:30 que habla de futuras demos y eventos. Vamos a cerrar el historial de versiones. Volvemos al sitio principal. Y ahora vamos a ver el tema del calendario, este calendario de grupo. Vamos también a acceder a la página propia del calendario. Y aquí arriba pues veremos la ribbon típica que hablamos de la interfaz conocida, pues nos referíamos a esto, ¿no? A la típica ribbon de Office que llevamos viendo ya hace unas cuantas versiones, pues con sus diferentes opciones para los propios eventos y opciones del calendario. En este caso seleccionaremos la vista de semana, ¿vale? Donde vemos que tenemos 2 eventos y pues para crear un evento nuevo simplemente tenemos que situarnos en la zona donde queremos añadirlo, pulsar este vínculo de agregar que se muestra y entonces nos muestra este formulario muy parecido a cuando creamos un evento en Outlook. Creamos este evento, dejamos la hora de inicio y le ponemos una hora final. Tal como decía, pues se puede categorizar exactamente igual que en Outlook, convertir en un evento de todo el día o incluso que sea periódico. Lo guardaremos. Y después veremos que aquí en la cinta tenemos esta opción de conectar con Outlook. Si pulsamos sobre ella, bueno, pide permiso. Muy bien. Y entonces ya me abre directamente Outlook. Vemos a la izquierda el que es mi calendario personal con mis eventos, con los marcados los eventos del Virtual Camp de estos días. Y a la derecha veo el calendario del grupo. Entonces aquí puedo solaparlo si quiero. ¿Vale? Veo que, por ejemplo, esta demo de movilidad que está en el calendario de grupo, pues a mí no me va bien que sea este día y esta hora y lo voy a mover como es provisión. Aquí tengo un hueco, pues puedo mover esta demo del miércoles por la tarde, me la paso al jueves por la mañana. Esto lo hago dentro de Outlook, pero enseguida cuando yo vuelvo al calendario, si hago que se refresque la vista, ya veo que la demo de movilidad que había creado aquí a las 3 y que he modificado en mi Outlook, pues al instante, está también actualizada en Outlook. Volvemos al sitio principal y vamos a ver más ejemplos, como viene siendo la lista de tareas. Aquí tenemos una vista, que es la de las tareas que tengo asignadas yo, pero si entro en tareas,
veremos todas las tareas de un proyecto, que consisten en desarrollos, test, implementación y puesta en marcha. Bien, es la manera más propia de manejar estas tareas de proyecto. Bueno, déjame incidir que también podemos mostrar aquí una línea de tiempo, pudiendo escoger cuáles son los elementos, las tareas que queremos ver en la escala de tiempo, pudiendo quitar unos y añadir otros con esta facilidad. ¿Vale? Entonces, tal como decía, la manera más propia de manejar un proyecto sería pues justamente con la aplicación Project de Microsoft. Podemos abrir en Project. Ahora mismo está cargando todas las tareas que tenemos guardadas en nuestro SharePoint. Y aquí vemos pues, la lista de ellas, la fecha de inicio, fecha final y la representación gráfica, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que esta tarea de marketing que finaliza el 21 del 11, pues la podemos estirar y decir, no, va a acabar el viernes, por ejemplo. Entonces, guardamos los cambios. Y automáticamente lo que hace es actualizar SharePoint. Ahora, cuando salgamos, veremos que esta tarea de marketing en SharePoint pues ya consta como que termina el día 25 en vez del 21. Teníamos 21 de noviembre, actualizamos la pantalla y ya nos pone 25 de noviembre. Este es otro tipo de integración que se puede hacer en SharePoint. Tener a la vista una lista de tareas y manejar un proyecto mediante Project. Otro ejemplo podría ser las listas. Las listas sería lo que es una tabla en una base de datos, ¿no? En este caso tenemos una lista pues de incidencias, ¿no? Vemos aquí pues, una avería de una máquina de café, una bombilla fundida, problemas de recepción de la wifi, asignada a diferentes personas, etcétera. Aquí también podemos añadir un campo, podemos modificar esta lista. Con el botón más añadir un campo, pues en este caso será de persona o grupo, donde indicaremos quién es el responsable de solucionar dicha tarea. Y aquí pues podemos escribir el nombre del responsable. Más ejemplos de integración. Esta lista, sin hacer nada más que irme a la ribbon, a la cinta de opciones, esta lista yo la puedo exportar a Excel. Esta o cualquier otra yo me la puedo exportar a Excel y trabajar allí con ella de la manera que sea, mediante un solo clic que hemos realizado. Pide permiso porque es una conexión de datos. Y a continuación pues, nos mostrará los tres registros que teníamos en esa lista de SharePoint. Ahora aquí en Excel pues podríamos hacer lo que quisiéramos con esta lista. Otro ejemplo que podemos realizar con SharePoint pues son crear documentos a partir de plantillas. Por ejemplo, aquí tenemos creadas una serie de solicitudes. Vamos a cambiar la vista. Es simplemente la manera como se muestran las opciones. Y aquí vemos que cuando yo realizo la petición de crear un documento nuevo, no me va a preguntar de qué tipo es, sino que ya me va a abrir, este es el orden del día que estaba antes, se está abriendo un formulario, que son solicitudes para pruebas diagnósticas, ¿no? Aquí tenemos permiso solamente para rellenar los datos. Ya podemos decir, pues, a ver, ¿de qué tipo de pruebas? Pues será una radiografía. ¿Cómo se llama el cliente? Pues el cliente se llama Antonio López. Escogeremos la fecha, indicaremos la fecha de la prueba
La ubicación también tenemos, está vinculada a un campo de tipo opción, donde tenemos varios valores y le diremos pues dónde se va a realizar esta prueba, ¿no? Y una nota que se puede añadir. Bien, en cuanto cierre este Word, me va a pedir guardarlo. Le voy a dar el nombre de la persona para quien lo estoy creando. Y automáticamente, al volver a la lista de solicitudes de SharePoint, veremos nuestra solicitud para Antonio López y aquí vemos pues los campos que hemos introducido dentro del documento de Word, pues que el tipo de prueba es una radiografía, que está prevista para el día 2, que se va a realizar en este sitio y que se ruega puntualidad, que son las notas que hemos añadido. Entonces sería un ejemplo de cómo podemos crear documentos predeterminados en una biblioteca de SharePoint. Vamos a ver también ahora un ejemplo de integración con los flujos de trabajo. En este caso tenemos un ejemplo muy sencillo de una lista de productos que se tienen que categorizar. Pues existe el perfil de la persona que crea estos elementos de la lista y después la persona que lo tiene que categorizar. Creamos un elemento nuevo. No vamos a hacer alarde de originalidad. ¿Vale? Y aquí ya nos indica que esta categoría no se debe rellenar, sino que será indicada por el responsable, ¿no? que soy yo en este caso. Guardamos este producto y automáticamente esto nos inicia un flujo de trabajo que lo que hace es mandarnos un email para que podamos directamente seleccionar la categoría. No sé si lo hemos recibido ya. Aquí tengo un correo que es la petición de aprobación para el producto 5. Lo abro y aquí automáticamente yo ya puedo escoger la categoría del producto. No hace falta que me vaya a abrir SharePoint, busque el producto 5 y lo categorice, sino que simplemente si yo indico en este correo que el producto 5 va a ser de la categoría C, me confirma que se ha guardado la respuesta correctamente y si actualizo la página de SharePoint, ya veo que el producto 5 tiene la categoría C, que la ha cogido directamente de lo que yo le he contestado en el correo electrónico. Más cosas. Bueno, con el tema de los flujos de trabajo, no lo voy a mostrar porque vamos un poco justos de tiempo, pero se pueden hacer integraciones con otras plataformas de servicio, ya sea con Twitter, con Dropbox, que cada vez que subamos un fichero a Dropbox nos lo suba automáticamente a SharePoint, que cuando haya un tweet con un determinado hashtag nos lo suba a una lista también de SharePoint, o desde SharePoint interaccionar con MailChimp. Hay 1000 ejemplos, pero solamente mencionarlos para que sepáis que existen. Vamos al sitio principal y vamos a mostrar así brevemente la búsqueda, donde vamos a introducir el término aplicación. Y nos va a devolver los resultados donde ha encontrado aplicación. Pues vemos que ha encontrado en tareas. Automáticamente solamente ponernos encima nos hace una preview al lado donde vemos a dónde nos va a llevar, ¿no? Nos va a llevar al sitio de tareas que hemos visto anteriormente. Vemos también que él ha encontrado aplicación dentro de un PowerPoint, también dentro de varios documentos, perdón, aquí estaba haciendo la preview del PowerPoint y aquí automáticamente podríamos
incluso desde la vista previa, pues investigar un poco este PowerPoint de qué va, ¿no? O podemos ver la pantalla completa, lo podemos editar, todo integrado dentro del sitio de búsqueda. Después vemos aquí en la parte izquierda, pues también para ajustar esos resultados de búsqueda. Si queremos ver por tipo de resultados, si solo queremos ver páginas web o documentos Word, queremos ver todos. Si queremos filtrarlo por autor, pues, por la persona que creó el documento. Y también tenemos una escala de tiempo que nos monta él automáticamente en función del rango de fechas de los resultados, pues para restringirlos. Quiero ver solamente los que se han modificado más recientemente, ¿no? Solamente los que se han modificado hoy. Entonces vemos cómo se reduce también la lista de resultados. Para ir acabando, vamos a enseñar otra de las capacidades de SharePoint, que consiste en un site para que podamos colgar vídeos, ya sean para formación, tutoriales, etcétera. Este sitio de los vídeos tiene una pantalla principal donde nos muestra los vídeos más vistos, ¿no? Lo que llama tendencias, o podemos acceder a todos los vídeos. Bueno, el site de vídeos lo tenemos distribuido en diferentes canales. Aquí tenemos un canal comunidad y un canal distribución. Accedemos a distribución y aquí tenemos pues una vista previa de cada uno de los vídeos donde nos muestra la duración, ¿no? Pinchamos en cualquiera de ellos y accedemos a este vídeo donde, según hayamos configurado, perdón, lo paro, pues veríamos este vídeo y en función de cómo lo tengamos configurado se permitiría a la persona que lo está viendo si quiere descargarlo o obtener el código para incrustarlo en otra página web o en otra parte de la intranet. Como último ejemplo vamos a mostrar en nuestra intranet interna, donde tendríamos la parte de vacaciones que hemos visto en el PowerPoint, veremos también la parte de creación de albaranes. Estos albaranes los realizamos pues cuando vamos a hacer trabajos a casa a un cliente, y aquí lo que vemos es que dentro de la intranet hemos diseñado un webpack que se llama personalizado, que tiene pues todos los campos de la lista de albaranes que queremos con el formato deseado. Aquí escogeríamos pues la fecha de hoy mismo. Esta lista de clientes la despliega automáticamente desde Navision vía Web Services. Seleccionaríamos el cliente, luego tenemos los presupuestos asociados y bueno, más campos que necesitamos nosotros para el control de horas en Navision. Introduciríamos el concepto, las tareas realizadas. Y una vez guardado, perdón, falta la atención de... Y una vez guardado, aparte de imprimirlo para que nos lo firme el cliente o para mandárselo por correo, pues tendríamos el botón de traspasarlo a Navision, donde otra vez más, mediante Web Services, pues este albarán quedaría recogido en nuestro control de horas. Bueno, visto esto, aquí termina la demo.